agricultura, la hoja de vida y el caicho. El ingeniero Más Caicho Trejo es ingeniero pesquero, egresado de la Universidad Nacional Agraria de Molina con la necesidad de transformación. Además ha seguido especialización en la implementación de la norma ISO 22000 y del sistema HACCP en la seguridad alimentaria de la Universidad La Molina. Es licenciado en HACCP de la National Marine Fisheries Service. Su experiencia en el sector y conocimientos adquiridos, sumados a actividades como capacitador, lo han convertido en una valiosa personalidad para retribuirnos sobre el tema de la seguridad alimentaria en el país, sobre todo en la referida de la industria pesquera. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Quiero más que sobre la importancia de implementar la norma mundial de seguridad alimentaria. Vamos a hablar algo de la BRC, que hoy día está entrando en una exigencia comercial muy importante. ¿Ya? Entonces, creo que más que que las diapositivas, que son importantes por la información que pueda traer, creo que lo más importante van a ser las preguntas. Y no existen preguntas pequeñas, existen preguntas. Yo de estudiante era una persona que preguntaba demasiado. Yo he sido muy curioso y espero también encontrar lo mismo en el caso de ustedes, sobre todo las personas que están iniciándose en el sector. Les comento, yo tengo ya más de 20 años trabajando en el sector pesca, bueno, en la industria pesquera, quizá los últimos 5 o 6 años dedicado ya a la industria alimentaria. Soy ingeniero pesquero de formación, soy de transformación pesquera, pero he tenido que aprender de lácteos, he tenido que aprender de frutas, he tenido que aprender de quesos, he tenido que aprender de ganado. Asesoro a alguna empresa que beneficia a ganado bovino. Estoy habilitando ahorita un establo de ganado, cuando el ganado viene en pie, ¿no? Es un centro de engorde. Hoy día las exigencias son muy altas. Estamos habilitando un establo de 500 cabezas de ganado lechero. ¿Por qué? Porque el concepto sanitario es único. El concepto sanitario es único y se puede aplicar en toda la cadena alimentaria. ¿Ok? Para empezar, ustedes deben saber que existe la Iniciativa Mundial de Seguridad Alimentaria. No, la Iniciativa Mundial de Seguridad Alimentaria básicamente involucra cuatro normas principales. ¿Sí? Ah, perfecto. ¿Okay? 4 normas principales, he puesto 3, falta el SQF. Entonces la Iniciativa Mundial de Seguridad Alimentaria dice, ¿no? Ok, yo acepto BRC, yo acepto IFS Food, yo acepto la famosa FSSC 22000 y también ASQF, ¿correcto? La Iniciativa Mundial de Seguridad Alimentaria ha designado a estas 4 normas con requisitos bastante similares como las principales para la inocuidad alimentaria. Pero ¿por qué es importante la implementación? ¿No? Acá el tema es ¿por qué es importante la implementación? ¿Por qué? Porque esta norma, o sea, vamos a hablar de la BRC, la norma BRC fusiona lo que es la ISO 9000 más lo que es el sistema HACCP, ¿no? O sea, una BRC simplemente es el sistema ISO 9001 voluntario más el sistema HACCP. Pero el sistema HACCP no visto desde el punto de vista de la resolución ministerial 449-2006 MINSA de Perú, sino que como es una norma internacional y voluntaria, relaciona obviamente el sistema HACCP, pero desde el punto de vista del Códex Alimentarios. ¿Ok? Entonces, involucra el HACCP en temas un poquito más profundos, ¿no? Hay cosas que se tienen que estudiar un poco más. Esa es la razón de la norma mundial de seguridad alimentaria, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante? Porque siempre vamos a pasar auditorías. Vamos a pasar auditorías de clientes, ¿no? De clientes internos, vamos a pasar auditoría de clientes nacionales, vamos a pasar auditoría de clientes internacionales, pero son los internacionales los que al sector pesca han exigido que mejore. Han exigido que se cumpla el ciclo P, ¿no? Planificar, hacer, verificar, actuar, ¿no? PHBA.
¿no? Entonces, es el ciclo de Deming, o sea, es la exigencia internacional la que ha permitido y la que ha obligado a muchas empresas para que puedan implementar sistemas de gestión voluntarios, ¿no? Entonces, les puedo contar que en la última empresa que yo estuve elaborando, en el año 2015, vino un cliente, ¿no?, de Estados Unidos y simplemente nos dijo: yo no les puedo comprar ningún kilo de perico en porciones si es que ustedes no tienen implementado la BRC. Entonces, desde el 2015 hasta el 2016 se hizo un trabajo que inicialmente la gerencia quería que se haga en 9 meses, pero ya la experiencia y los años a uno le enseñan de que los sistemas no se pueden hacer en corto tiempo. Entonces, realmente demoramos 12 meses para su implementación. ¿Ok? 12 meses. Entonces, como todo en la vida, yo siempre digo, tienen que existir estrategias para implementar. ¿Por qué? Porque la empresa donde yo he trabajado casi 20 años, les puedo decir, es una empresa que ha crecido en los últimos 8 o 10 años, ha crecido pero vertiginosamente, ha crecido en tal magnitud que realmente tenía el soporte de calidad de HACCP, BPM, POEs, infraestructura, pero pues su horizonte no era más, ¿no? Hice más en el año 2008, el primer curso que llevamos nosotros sobre el sistema ISO 9001, nosotros llegamos emocionados, fuimos 3 profesionales que nos fuimos a preparar sobre la norma ISO 9001 y llegamos emocionados en querer implementarlo y recibimos una respuesta de la alta dirección que nos dijo: no, todavía no estamos preparados, no lo hagamos. ¿No? 3 profesionales que habíamos ido a escuchar qué cosa era la norma, qué era la 9001, queríamos implementarlo, nos dimos cuenta que se empezó a hablar de gestión y nos dimos cuenta que esta norma nos podía ordenar, porque si no, viene toda la confusión que pasamos en auditorías, porque el tema de legislación nacional puede ser un tema de interpretación, pero vamos a pasar una auditoría y de repente te dicen: por favor, sácame el procedimiento de trazabilidad. No, pero en la 449, en los prerequisitos, no dice que tengo que tener un procedimiento, ¿no? Dice que debo ser de la trazabilidad, ¿no? De repente te dicen: por favor, sácame tu procedimiento de evaluación y calificación y recalificación de proveedores. Y tú dices, pero ¿cómo hago eso? No solamente es evaluación de proveedores, ¿ya? Es evaluarlo, cómo hacer para que se siga manteniendo ahí y qué pasa si es que cae. O sea, tengo que reevaluarlo, o suspenderlo o reevaluarlo, ¿correcto? Entonces, uno queda en el aire y dice: oye, ¿y de qué se trata? O sea, cada vez viene algo nuevo, ¿no? Por favor, sácame tu procedimiento de control de la salud. Dime si le has hecho algún análisis para que este trabajador esté libre de patógenos. Y tú dices: ¿y dónde encuentro esto? Entonces, donde van a encontrar esto bien escarbado, en forma minuciosa, es en la norma BRC, ¿no? Por eso es una norma que realmente me gusta, es muy interesante, es una norma que ahora es gratuita. Ustedes pueden entrar a la página de la BRC y la pueden descargar. Y si no la pueden descargar, yo voy a dejar el ejemplar a Esther, a la secretaria del capítulo, para que ustedes puedan solicitarlo y simplemente lo puedan tener. No hay ningún inconveniente de poder tenerlo. ¿Ok? Vamos a empezar. Ok, veamos, las empresas pesqueras y alimentarias. Las empresas pesqueras y alimentarias. Yo soy pesquero, pero he tenido que aprender de la industria de los alimentos, ¿no? Es fascinante la industria de los alimentos. Entonces, he tenido que aprender de pulpa, de fruta, de maracuyá refinado. He tenido que... es más, les comento, estoy ahorita asesorando a una empresa que va a construir una planta y posiblemente construya la planta. Ahora ustedes dirán, ¿cómo un ingeniero pesquero de transformación, ¿no?, de transformación pesquera, que se ha dedicado casi 15 o 16 años a la industria pesquera, cómo es que ahora puede diseñar y construir una planta? Es muy sencillo y se lo voy a comentar por qué, ¿no? ¿Qué cosa a mí me molestaba en la industria cuando estaba trabajando? Que tú necesitabas construir algo y venía un ser humano que tenía obreros, tenía máquinas, ¿no?, tenía algunas competencias, posiblemente era ingeniero civil o arquitecto, y construía algo.
Y de repente lo construía y me colocaba las vigas por dentro de la sala de proceso. Y las vigas se iban a oxidar. Pero él ya había hecho una planta, la había construido, había ganado un buen margen de dinero y yo tenía el problema. Y cuando yo pasaba una auditoría, iba y decían, esa columna es de fierro, no, el fierro está prohibido en una planta de alimentos. Es más, hemos tenido que nosotros forrar todo lo que era estructuras de fierro. ¿Por qué? Porque independientemente que sea de fierro, ¿qué pasa si es que llega y la encuentra oxidada? Así es. Y todavía con temas de que no conformidad. Es la segunda, la tercera, la cuarta vez que te la repito y finalmente tuvimos que forrarla y enchaparla en acero inoxidable. Todos los corredores de la empresa, todos los corredores en donde tú entras a las salas de proceso, las hemos tenido que enchapar en acero inoxidable. ¿No? Las columnas más aún. Entonces yo me di cuenta que muchos profesionales de la construcción saben construir, pero no conocen el concepto sanitario. Entonces, en los años de experiencia trabajando, tuve la suerte, en el año 1992 me tocó trabajar en la empresa Multifresh, que era la productora de Mariexport, que era la primera empresa exportadora de concha de abanico en ese tiempo en Perú. Tuve un jefe que me hacía trabajar más de 12 horas. Entonces, yo llegaba, turno noche todavía, yo llegaba a la planta a las 8 de la noche, salía de mi casa 2 horas antes, llegaba a las 8 de la noche, al día siguiente a las 8 de la mañana yo ya me estaba despidiendo de él y de repente me decía, ¿dónde vas? Decía, ingeniero, ya me estoy retirando porque no, son las 8 de la mañana. No, me dice, vaya a ver cómo está la planta. 8 de la mañana, yo decía, qué raro, qué cosa puede estar pasando, no hay nadie en la planta. Entonces, como yo siempre le digo a todos los colegas y cuando tengo entrenamiento con jóvenes también le digo, ¿no? Habían 2 opciones en la vida. O renegar y echarle la madre a alguien, o realmente aprovechar el tiempo. Entonces, ¿qué cosa es lo que yo hice? Aproveché el tiempo. Por ese tiempo yo escuchaba del licenciado Miguel Ángel Cornejo. Me fascinaba escuchar la teoría del obvio, era un concepto nuevo para mí. Y como era nuevo, a mí me fascinaba y yo andaba con mi libro de Ishikawa, andaba con mi libro Japón número 1, una lección para el mundo de Erza Vogel, que es el padre del fenómeno asiático, ¿no? Iba leyendo algo de Pareto, ¿no? Entonces entendí que tú tenías que aprovechar el tiempo y no desperdiciarlo. Y aprendí mucho de la cultura japonesa. Yo aprendí mucho, es más, soy un admirador de la cultura japonesa. Entonces, ¿qué cosa hice? Entonces decía, ok, si me tengo que quedar un par de horas, entraba a la sala y tengo que aprovecharlas. Entonces aprendí de los japoneses que para aprender algo no necesitas ni herramientas. Entonces yo decía, no tengo una wincha, ¿cómo puedo medir el largo y el ancho de una planta para poder diseñarla? Entonces aprendí de que como los japoneses eran los mejores piratas del mundo, ellos sabían que en ese tiempo medían 1,60 m. Entonces los japoneses, todos de 1,60 m, yo estoy en 1,70 m, ellos eran 10 centímetros menos que yo, todos los japoneses, ¿qué cosa hacían? Simplemente con su 1,60 m iban a cualquier establecimiento y se acercaban a una pared y ellos decían, ok, hasta la altura del letrero que dice, que está con la S, ¿no? Hay 1,70 m. Ok, ellos calculaban mentalmente cuánto había para arriba. Yo decía, para arriba debe haber 1,40 m más. Entonces, a 1,60 más 1,40 m, ellos establecían que habían 3 metros de distancia. ¿Qué cosa más aprendí de la cultura japonesa? Empecé a medir mis pasos. Agarré 1 metro, o sea, 100 centímetros, calculé mi paso y yo sabía que ahí había 1 metro. Entonces, ¿qué hacía? ¿No? ¿Qué hacía? Entonces, yo entraba a la planta, era dentro de Frío Ranza, y simplemente con mis pasos yo medía, mismo japonés. Y me daba cuenta que el establecimiento tenía 11 o 14 metros de ancho y tenía 25 de largo, ¿no? Entonces, todas esas cosas yo las fui aprendiendo. Las fui aprendiendo poco a poco y hoy día sé qué ancho tiene la canaleta, qué pendiente debe tener, cada cuántos metros debo construir una canaleta, ¿no?
Yo sé que a la salida de un túnel de congelación tiene que haber una canaleta. Todos los túneles que se construyen el túnel acá y no le dejan ninguna canaleta en ningún lado. Y para poder volver a utilizar un túnel, tú necesitas ¿qué cosa? Descongelar. Necesitas, a todo el serpentín, que es el evaporador, tú necesitas inyectarle aire caliente, obviamente para que descongele. ¿Y qué cosa es lo que vas a descongelar? El hielo que se ha formado a los alrededores. Entonces la gente entra, echa agua a temperatura ambiente y después con jaladores, está secando el piso. Entonces, pero nadie construye una canaleta a 1 metro del túnel. Nadie lo construye. Entonces, a raíz de todo eso dije, entonces vamos a empezar la construcción. En los últimos 8 años atrás, ¿yo qué cosa hice? Simplemente dije, ok, vamos a armar el equipo para la construcción. Hoy día trabajo con un arquitecto, con un ingeniero civil, con un ingeniero sanitario, y yo que doy el soporte de lo que es el diseño y la distribución de planta. Y para eso, todas las auditorías que me han dicho, acá hay un cruce, han sido para mí apunte de todos los días para yo saber qué cosa o qué flujo debo obtener, qué flujo no debo tener. ¿Ok? Eso es lo que yo he hecho. Entonces, en la vida tienes 2 opciones. Ustedes han venido acá, van a estar 1 hora, tienen la posibilidad de aprender o tienen la posibilidad de venir y desperdiciar el tiempo. Así de sencillo. ¿Ok? Entonces, por eso, lo valioso de todo esto va a ser las preguntas. ¿Ok? Vamos a entrar. Las empresas pesqueras y alimentarias, ¿qué exigencias tienen? Hoy día, ¿qué exigencia tienen? Hoy día ninguna empresa pesquera puede comercializar productos en el mercado nacional si no tiene registro sanitario, si no tiene habilitación sanitaria, si no tiene HACCP, si no tiene prerequisitos. Y si no tiene buena infraestructura. Es más, y si no tiene buenos profesionales preparados en lo que es la gestión y la inocuidad alimentaria. ¿Qué cosa más dice? ¿Cómo lograr ser competitivas? ¿Cómo puedes lograr ser competitivas? Viéndolo desde el punto de vista sanitario. Porque obviamente va a ser competitiva también cuando mejore su productividad, cuando se haga más eficiente. ¿Totalmente de acuerdo? ¿Sí? Ok. Entonces, ¿cuáles son las exigencias de los clientes actualmente? Viene un cliente, Viene un cliente, un canal moderno, un supermercado cualquiera, y nos dice, ok, ¿tú tienes capacidad de producción? Sí. Viene un cliente del extranjero, hay algunos colegas acá que exportan, que los estoy viendo, que exportan, y simplemente viene el cliente y le dice, ¿sabes qué cosa? Quiero 25 contenedores de caballa mensual. Y finalmente muchas empresas peruanas no lo pueden hacer porque no pueden cumplir con su capacidad de producción. Primero, porque no existe el recurso en esos volúmenes, y segundo, porque muchas veces la capacidad instalada no la tiene. ¿Ok? ¿Qué cosa más necesitamos? Competitividad. Ser competitivos en el mercado. ¿Pero qué significa la competitividad? Es amplia, es cierto, pero significa tener personal preparado. Significa tener algún estándar diferente. Significa tener, ok, HACCP. Yo me acuerdo que en Multifresh, en el año 1992, nosotros teníamos HACCP. Teníamos BPMs y teníamos principios generales de higiene o programa de higiene y saneamiento. 1992 andábamos y entramos con mandil. Entrábamos en ese tiempo con botas negras. Usábamos guante, mascarilla, toca y tapaboca. Todo eso usábamos. Pero todo el mundo pues pensaba que estábamos locos. 1992, hoy día es habitual o es normal. Pero en el año 1992 era una utopía. ¿Ok? Entonces, ¿qué necesitas? Diferenciarte. ¿Qué más? Cumplir estándares, Ahora, implementando el sistema HACCP también es un estándar, sí es un estándar, ¿Pero qué se requiere? Van a ver más adelante, ¿qué se necesita? Que sea sostenible en el tiempo, ¿ok?